El desempleo, definido en la forma más elemental, se mide por la relación que hay entre la población en capacidad de trabajar y la plaza, o sí, el conjunto de las plazas que la sociedad tiene para satisfacer esa demanda de empleo. Esas causas son inherentes al sistema económico-social del país, que se mueve dentro de unos lineamientos propios del capitalismo, en que generalmente la sociedad tiene un ejército de reserva de mano de obra para poder sostener bajos salarios, en el caso de Colombia. ¿Por qué? Si se mantiene una tasa, digamos, del 10, del 12%, es obvio que habrá una mano de obra disponible y por efecto de la ley de la oferta y la demanda, que es una ley capitalista, entonces el promedio de salarios tiende a ser más bajo, porque el sistema económico se puede valer de que la gente en esas condiciones está más dispuesta a trabajar por un salario inferior. Y es importante tener en cuenta ese concepto del ejército de reserva. Y se refiere no a soldados, sino a una cantidad de habitantes que están aptas para trabajar, pero no tienen un puesto para trabajar. Analizar qué tanto afecta estadísticamente un dato dado acerca del desempleo. Si tomamos en cuenta que la gente, como tiene que sobrevivir, entonces o pone una tienda o pone una venta de helados o de empanadas, atiende cosas en su casa como servicios gastronómicos, en fin, porque necesita recibir algún ingreso para poder sobrevivir. Generalmente tienen que ver con lo que se puede llamar técnicamente el desempleo disfrazado. La tecnología en principio es un factor muy positivo en términos de producción en el terreno ya de la productividad, porque la productividad ya sabemos que consiste en cuántas unidades de producción producen, excuse el pleonasmo, repito, se requiere menos mano de obra por unidad producida gracias a la tecnología. El problema es que es decir, la estructura social vigente no se preocupa por ejemplo, reducir las horas semanales de trabajo y abrirle campo a unas actividades de carácter recreativo, cultural, que utilicen parte de la mano de obra. Es decir, no se sale del concepto de producción tradicional, porque no es del interés del aparato productivo.
Ese se constituye en un factor exógeno, contrariamente a lo que es endógeno, que necesariamente modifica los datos acerca de desempleo, porque esa masa que ingresa al país se incorpora a la población existente hasta ese momento y obviamente no hay una capacidad de empleo del aparato productivo para satisfacer las demandas de esa población que ingresa al país. Las soluciones al desempleo pudieran ser muchas y más o menos coherentes con la realidad. Pero hay un problema de carácter conceptual que debiéramos desbloquear. Me refiero a que la noción que tiene la generalidad de la gente con relación al empleo y al desempleo es que para poder recibir unos ingresos el individuo tiene que estar en una nómina, digámoslo así. Pero esa noción es muy parcial y responde, digamos, a lo que se conoce por parte de la mayoría de la gente. Pero ¿qué tal si nosotros tratamos de salirnos de ese esquema tan rígido de considerar que el empleo implica estar en una nómina y trabajar más o menos tanto, horas, qué horario? ¿Por qué no pensar en una solución de carácter político que parta de un elemento novedoso? ¿En qué sentido? El hombre, el ciudadano, la persona humana requiere de unos elementos de subsistencia por el hecho de ser un ser humano y no debiera estar atado al concepto de nómina y salario. No debiera ser así, pero se trata entonces de ser atrevidos y buscar soluciones más ambiciosas que rompan con ese esquema. Pensar en un Estado que deba sí o sí responder por las necesidades de la gente. La gente tiene unas necesidades, debe satisfacerlas, independientemente de que esté en un trabajo con salario, con remuneración, independientemente, porque es más importante y responde más a una justicia social que haya un aseguramiento de la cobertura de las necesidades del individuo por encima de que esté desarrollando o no un trabajo. Sin que esto se convierta en una especie de Estado que dispensa favores, no. Podemos decir que una de las carencias más relevantes en Colombia es la educación. ¿Es una de las necesidades de las que puede estar hablando? Más allá de garantizar todo lo que corresponde a un sistema educativo, es mirar las necesidades estomacales de la gente. Eso está por encima de cualquier otra necesidad. Asegurar la subsistencia del individuo. Y desde luego que eso se puede desarrollar paralelamente con un sistema educativo que garantice la formación de la gente.